Mi novia me humilló frente a todos diciendo que mi amigo era más guapo que yo. No sé si escribo esto para desahogarme o para tener opiniones de alguien externo que pueda darme otra perspectiva. Soy Diego. Tengo 27 años. Y llevaba casi 3 años con mi novia Ana de 25. Siempre la describí como una mujer tranquila, reservada, incluso tímida en muchas situaciones sociales. Ella nunca fue la clase de persona que llamara la atención en fiestas o reuniones. Al contrario, solía quedarse callada o participar de manera muy moderada en las conversaciones. Y quizá por eso me enamoré de ella, porque me transmitía calma, porque con ella podía ser yo mismo sin sentir que estaba compitiendo con nadie. Pero había algo que yo sabía desde hace tiempo. Cuando bebía alcohol, su personalidad cambiaba bastante. No es que se convirtiera en una persona agresiva o problemática, pero sí perdía la discreción. Podía pasar de ser alguien callada a convertirse en el centro de atención, soltando comentarios que en otro momento jamás diría. Eran cosas pequeñas al inicio, como hablar demasiado alto, contar detalles personales que no venían al caso o hacer bromas que a veces no tenían gracia. Yo lo veía como un contraste curioso de su carácter. Incluso lo tomaba con cierta gracia porque no era frecuente. Ana no solía beber mucho, quizá 1 o 2 copas en situaciones muy puntuales. Sin embargo, lo que ocurrió hace poco cambió completamente mi visión de todo y, honestamente, todavía me duele recordar la escena. Hace unas semanas, uno de mis amigos más cercanos organizó una reunión en su casa. No era nada extraordinario. Simplemente un grupo de amigos de siempre, algunas cervezas, música de fondo y pláticas largas de esas que uno disfruta porque no hay pretensiones. Entre los invitados estaba Carlos, mi mejor amigo desde la preparatoria. Él ha estado conmigo en todo. Problemas familiares, mis primeras relaciones, momentos buenos y malos. Siempre le tuve mucha confianza y me enorgullecía que se llevara bien con Ana, porque para mí era importante que las 2 personas más significativas en mi vida pudieran convivir sin problema. La reunión transcurría bien. Yo estaba cómodo. Ana estaba más animada de lo habitual porque había tomado un par de copas y todos parecían pasar un buen rato. En algún punto de la noche empezamos a bromear sobre anécdotas antiguas, historias de la escuela, de trabajos, de viajes. Era un ambiente relajado, como siempre había sido con ese grupo de amigos. Pero entonces pasó. No recuerdo con exactitud cómo inició la conversación. Creo que alguien comentó algo sobre las diferencias de personalidad entre las parejas, como esos contrastes de él es muy serio y ella es muy extrovertida, o cosas así. Estábamos todos sentados en la sala con un par de botellas sobre la mesa, cuando Ana, con una sonrisa que ya denotaba el efecto del alcohol, dijo algo que me congeló. Con total naturalidad, mirando alrededor, soltó: bueno, yo siempre he pensado que Carlos es mucho más guapo que Diego. Hubo un silencio incómodo. Todos dejaron de hablar al instante. Yo la miré sin entender, pensando que quizá había escuchado mal. Pero no. Lo había dicho en voz clara, frente a todos. Y como si no fuera suficiente, añadió: se nota que él lo hace bien. No sé si se refería a la forma en que se veía, a cómo se comportaba, o si aludía a algo más íntimo, pero en ese momento no importaba. Lo que me importaba era que había dicho eso delante de mis amigos, delante de Carlos, delante de mí, y lo dijo con una ligereza que me dejó paralizado. Nadie se rió. Nadie la siguió en el comentario. Fue como si de repente todo el ambiente se hubiera desplomado. Yo sentí un calor intenso subirme al rostro, una mezcla de vergüenza, enojo y dolor. Traté de mantener la calma, pero por dentro estaba ardiendo. Carlos, visiblemente incómodo, intentó desviar la atención diciendo algo como: bueno, ya mejor hablemos de otra cosa. Pero el daño ya estaba hecho. Yo me levanté sin decir mucho. Solo recuerdo haber murmurado que necesitaba aire, y salí de la casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. Detrás de mí, escuché a Ana decir, riéndose nerviosamente: solo era una broma. Una broma. Eso fue lo que usó como justificación. Pero para mí no lo fue. Cuando llegué a mi auto, me senté dentro y cerré la puerta. Sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar con normalidad. Mi mente daba vueltas. ¿De verdad había dicho eso? ¿Qué quería insinuar? ¿Por qué frente a todos? ¿Por qué frente a Carlos?
Lo peor fue recordar las caras de mis amigos. Ese silencio sepulcral, la incomodidad evidente de Carlos. Todos habían escuchado a mi novia decir que él era más atractivo que yo, que de alguna manera se notaba que podía ser mejor. ¿Cómo se supone que debía procesar algo así? Me quedé en el auto un buen rato, tratando de decidir qué hacer. Por un lado quería irme y no volver a hablar con ella. Por otro, pensaba en los años de relación, en todo lo que habíamos vivido, en lo tranquila y discreta que siempre había sido. Trataba de convencerme de que era el alcohol, de que no lo decía en serio. Pero al mismo tiempo me dolía pensar que en estado de ebriedad uno tiende a soltar lo que lleva guardado. Finalmente encendí el auto y me fui a mi casa. No podía seguir ahí. No podía verla esa noche. A la mañana siguiente, Ana me escribió varias veces. Sus mensajes eran cortos al principio, preguntando dónde estaba, si estaba bien, que no quería que me enojara. Después, al ver que no contestaba, se extendió más, diciendo que lo que dijo había sido solo un chiste, que no lo pensaba de verdad, que todos habían exagerado. Según ella, estaba solo jugando, pero yo no lo sentía así. No fue un comentario ligero, fue un golpe directo a mi autoestima, a mi dignidad. Me sentí humillado, expuesto, ridiculizado frente a mis amigos. Y lo peor, frente a Carlos, mi mejor amigo, al que nunca vi como una amenaza, pero que ahora quedaba en medio de una situación que ninguno pidió. Pasé todo el día sin contestarle. En mi cabeza había un debate constante. ¿Debería darle la oportunidad de explicarse? ¿O ya era suficiente para dar por terminada la relación? Porque aunque me dijera que era una broma, el simple hecho de que esas palabras salieran de su boca me dolía demasiado. Esa tarde Carlos me llamó. No era común que me buscara fuera de las reuniones o cuando planeamos algo así, que contesté. Su tono era serio. Me dijo que quería aclarar lo ocurrido, que no quería que yo pensara que había algo raro entre él y Ana. Me aseguró que jamás le había dado pie a nada, que lo dicho lo había tomado por sorpresa y que estaba tan incómodo como yo. Le creí, porque conozco a Carlos desde hace muchos años, y siempre ha sido alguien directo conmigo. Pero eso no cambiaba el hecho de que mi novia había sido la que creó esa situación absurda y dolorosa. Esa noche, cuando Ana insistió en que habláramos, acepté verla. Vino a mi casa con una actitud aparentemente tranquila, pero apenas la miré a los ojos noté que estaba nerviosa. «Diego, de verdad lo que dije fue una tontería. Yo no lo pienso en serio», me dijo casi de inmediato, antes de que yo pudiera pronunciar palabra. «Entonces, ¿por qué lo dijiste?», pregunté con la voz más fría de lo que esperaba. «No sé. Supongo que quería hacerme la graciosa. Todos estaban bromeando y yo quise participar. No pensé que te lo fueras a tomar así». Su explicación no me convenció. Primero, porque nadie estaba bromeando sobre la apariencia de nadie, ni sobre cosas íntimas. Y segundo, porque para hacer un chiste eligió compararme con mi mejor amigo, y eso no es cualquier cosa. ¿Sabes lo que sentí cuando lo dijiste?, le pregunté, tratando de no alzar la voz. Sentí que me estabas diciendo frente a todos que no soy suficiente para ti. Ella intentó acercarse y tomarme la mano, pero yo me retiré. Su rostro mostró frustración. «No era para tanto, Diego. ¿De verdad vas a hacer un drama por algo que dije borracha?». Y esa frase me terminó de derrumbar. Cuando uno está borracho, se le sale la verdad. Ella me miró con los ojos abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. De inmediato negó con la cabeza y su voz se quebró. «No, no, Diego. No pienses eso. Yo no lo siento así. No es la verdad. Solo dije una tontería». Y de pronto empezó a llorar. Se cubría el rostro con las manos, sollozando, repitiendo que me amaba y que no quería perderme. Por un momento dudé, no porque creyera completamente sus lágrimas, sino porque llevaba tanto tiempo con ella que era difícil procesar la idea de que todo podía desmoronarse en cuestión de días. «Ana», le dije con el tono lo más firme que pude, «cada vez que tomas terminas diciendo o haciendo cosas que me avergüenzan. No es la primera vez que sueltas algo imprudente, pero ahora pasaste un límite que no debías cruzar». Ella levantó la mirada entre lágrimas, pero lejos de mostrarse arrepentida, su expresión cambió. La vi transformarse en cuestión de segundos. Dejó de llorar y frunció el ceño. «¿Y qué quieres que haga?», me contestó con un tono molesto. «Yo soy así. Cuando tomo me pongo más suelta, digo lo que pienso, hago bromas. Esa soy yo, Diego. Si de verdad me quieres, tienes que aceptarme como soy». Me quedé helado.
¿Aceptar que me humilles? Le respondí incrédulo. ¿Aceptar que me compares con mi mejor amigo y lo digas frente a todos como si fuera gracioso? ¿De eso hablas? Ella suspiró, cruzó los brazos y dijo algo que terminó de romperme por dentro. No seas tan delicadillo. La frase me cayó como un golpe en el estómago. Pasó de llorar a pedir perdón, a ser cínica, y luego otra vez a justificarlo como si yo fuera el problema. Me sorprendía esa facilidad con la que cambiaba de papel. Primero víctima, luego culpable, después verdugo. Y en medio de todo, yo intentando darle sentido. La discusión no duró mucho más. Yo estaba demasiado dolido como para seguir, y ella, al ver que yo no cedería, decidió levantarse. Agarró sus cosas, dijo unas cuantas cosas más y salió de mi casa molesta, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama recordando sus palabras, repasando la escena de la fiesta, pensando en cómo había cambiado tan drásticamente su actitud y, lo peor de todo, la sensación de que algo se había roto entre nosotros de manera irreversible. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, abrí mi celular para distraerme un poco. Lo primero que vi fue una publicación de Ana en Facebook. No lo podía creer. Había compartido un meme que decía: «Cuando terminas con tu novio y por fin te puedes comer a su amigo sin culpa». El texto estaba acompañado de un emoji de risa y varias reacciones de sus amistades que seguramente no tenían idea de lo que había pasado. Sentí una punzada en el pecho. El enojo me recorrió de pies a cabeza. No era solo una burla hacia mí. Era un mensaje directo y público insinuando que su broma de la fiesta tenía algo de verdad detrás. Yo no comenté nada, no le escribí ni reaccioné, pero por dentro me hervía la sangre. A lo largo del mismo día publicó más cosas en ese mismo tono, frases como «arriba las infieles» y «volé». Qué rico es no tener que darle explicaciones a nadie. Los hombres creen que nunca los van a dejar, pero sorpresa. Cada publicación era como echar sal en la herida. Y no entendía cómo podía hacerlo tan rápido, sin siquiera dejar que las cosas se calmaran. Apenas unas horas después de discutir, ya estaba haciendo espectáculo en redes sociales. Pero aquí viene el primer giro inesperado de esta historia. En la tarde recibí una llamada inesperada. Era Carlos. Al principio pensé que sería incómodo hablar con él después de todo lo que pasó, pero decidí contestar. «Diego, hermano, ¿tienes un minuto?», me dijo con voz seria. «Sí, dime», contesté tratando de sonar tranquilo. Vi lo que publicó Ana. Y quiero que sepas que lo siento mucho. No quiero que pienses que yo tengo algo que ver. De verdad, todo esto me incomoda muchísimo. Siento que es mi culpa, porque si no me hubieras presentado, nada de esto estaría pasando. Me quedé en silencio unos segundos. Entendía su preocupación, pero no podía permitir que se echara la culpa por algo que no había hecho. «Carlos, no tienes que disculparte por nada. Esto no tiene que ver contigo. Ella fue la que decidió decir esas cosas, y ahora la que anda publicando estupideces. No cargues con algo que no hiciste». Él suspiró del otro lado. «Aún así me duele, porque sé cómo te afecta. Tú no merecías eso. Y si puedo hacer algo para que no empeore, dime». Le agradecí sus palabras. En cierto modo me alivió saber que él estaba tan incómodo como yo, que no había nada oculto ni intención de parte suya. Pero entonces, justo cuando colgué el teléfono, recibí un mensaje que me dejó helado. Era de un número desconocido. «Hola, Diego. Soy Sofía, amiga de Ana desde la universidad. Creo que necesitas saber algo importante. ¿Podemos vernos?». No conocía a ninguna Sofía. Nunca había escuchado a Ana mencionar ese nombre, lo cual me pareció extraño, considerando que llevábamos 3 años juntos. Le respondí preguntando de qué se trataba, pero ella insistió en que era mejor hablar en persona. Algo en mi estómago me decía que esto no iba a terminar bien, pero la curiosidad fue más fuerte. Quedamos de vernos en un café cerca de mi trabajo al día siguiente. Cuando llegué, la reconocí inmediatamente porque tenía fotos con Ana en su perfil de Facebook. Era una chica morena, de mi edad, con una expresión seria que me puso nervioso desde el primer momento. «Gracias por venir», me dijo después de que nos presentamos formalmente. «Sé que esto va a sonar muy raro, pero necesitas saber la verdad sobre Ana». Mi corazón empezó a latir más fuerte. «¿Qué verdad?». Sofía respiró profundo y me miró directamente a los ojos. «Ana me contó lo que pasó en la fiesta, pero también me contó algo más. Diego,
Ella y Carlos han estado viéndose a escondidas desde hace meses. El mundo se me vino abajo. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Mira, continuó Sofía sacando su celular. Ana me mandó esto hace unas semanas, antes de la fiesta. Pensé que era solo una fantasía, pero después de lo que pasó, creo que era real. Me mostró una conversación de WhatsApp. En los mensajes, Ana le escribía a Sofía cosas como: no sabes cómo me pone Carlos. Diego ni se imagina. Cada vez que viene a la casa me muero de ganas. Es tan diferente a Diego. Creo que él también siente algo. Me mira de una forma... Estoy pensando en terminar con Diego pronto. Carlos vale la pena. Y el mensaje más devastador. Ayer por fin pasó. Carlos vino cuando Diego estaba trabajando. Fue increíble, Sofía. No sabes las ganas que tenía. La fecha del mensaje era de hace 2 semanas, justo antes de la fiesta. Mis manos empezaron a temblar. No podía procesar lo que estaba leyendo. ¿Por qué me enseñas esto?, le pregunté con la voz quebrada. Porque después de la fiesta, Ana me dijo que su plan era hacerte creer que tú estabas loco, que eras paranoico. Quería que terminaras odiando a Carlos para quedarse con él, sin que sospecharas que ya habían estado juntos. Pero Diego, hay algo más. Carlos no sabe que yo sé esto. Y según Ana, él cree que tú ya no quieres ser su amigo por lo de la fiesta. Ella le dijo que tú lo culpabas a él de todo. Mi mundo se desmoronó por completo. Todo tenía sentido ahora. La broma en la fiesta no había sido casual. Era parte de un plan para destruir mi amistad con Carlos y justificar una ruptura que ya tenía planeada. ¿Pero por qué me dices esto? ¿No eres su amiga? Sofía negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Era su amiga. Hasta que me enteré de que también se acostó con mi novio hace 6 meses. Ana no es quien tú crees, Diego. Es una manipuladora. Salí del café sintiéndome como si hubiera sido atropellado por un tren. Todo lo que había vivido en los últimos días era mentira. La humillación en la fiesta, las disculpas falsas, las publicaciones en redes sociales, todo había sido una actuación. Pero lo que más me dolía era pensar en Carlos, mi mejor amigo, al que había defendido, al que había consolado, al que le había agradecido su lealtad. Había estado traicionándome durante meses. Yo soy un hombre blanco de 25 años. Diego es un hombre blanco de 25 años más atractivo que yo. Ana es una chica rubia de 25 años, y Sofía es una mujer latina de 25 años. Esa noche no pude dormir. Parte de mí quería enfrentar a Carlos directamente. Otra parte quería confrontar a Ana, y otra simplemente quería desaparecer. Pero al día siguiente, cuando estaba en el trabajo tratando de mantener la normalidad, recibí una llamada de Carlos. «Diego, hermano, necesito verte urgentemente», me dijo con voz alterada. Algo pasó. ¿Qué pasó? Ana se presentó en mi casa anoche. Estaba borracha y dijo cosas muy raras. Necesito contarte en persona. La ironía era brutal. Él me iba a contar lo que yo ya sabía. Quedamos de vernos en su casa esa tarde. Durante todo el día estuve nervioso, ensayando mentalmente cómo iba a manejarlo. ¿Debería fingir que no sabía nada? ¿Debería confrontarlo directamente? ¿Debería simplemente irme y nunca volver a hablarle? Cuando llegué a su casa, Carlos se veía visiblemente alterado. Tenía ojeras, como si tampoco hubiera dormido. «Diego, siéntate. Esto va a ser difícil de escuchar». Me senté en su sofá, el mismo sofá donde habíamos pasado tardes enteras viendo fútbol, jugando videojuegos, planificando viajes. El mismo sofá donde una semana antes habíamos brindado por nuestra amistad. El mismo sofá donde probablemente se había acostado con mi novia. «Ana vino anoche», comenzó Carlos, evitando mi mirada. «Estaba muy borracha. Me dijo que habían terminado, que tú la habías corrido de tu casa». «¿Y? Diego». Ella intentó besarme. Mi estómago se contrajo, aunque ya sabía la verdad. «¿Qué hiciste?», pregunté, manteniendo la calma. «La detuve, obviamente. Le dije que estaba loca, que tú eras mi mejor amigo y que jamás haría algo así». Era increíble la facilidad con la que mentía. Pero entonces ella dijo algo que me dejó helado. Dijo: «No te hagas, Carlos. Ya sabes lo bien que la pasamos la semana pasada». Aquí vino el segundo giro inesperado. Carlos me miró directamente a los ojos, con lágrimas que parecían genuinas. «Diego». Yo no entendía de qué hablaba.
Jamás he estado con Ana. Jamás he hecho nada con ella. Pero entonces ella me mostró fotos. ¿Qué fotos? Carlos sacó su celular y me mostró la pantalla. Eran fotos de él durmiendo en su sofá, aparentemente después de haber bebido mucho. En las fotos se veía a Ana a su lado, tomándose selfies, algunas besándolo en la mejilla, otras abrazándolo. Diego, yo no recordaba nada de esto. Pero reconozco mi ropa, mi casa. Estas fotos son de la semana pasada cuando tú estabas en esa conferencia de trabajo fuera de la ciudad. Mi sangre se heló. ¿Qué pasó esa noche?, pregunté. Había tomado muchísimo. Salí con unos compañeros del trabajo y llegué a mi casa súper borracho. No recuerdo nada después de eso. Pero estas fotos... Diego, ella estuvo aquí mientras yo estaba inconsciente. Y hay más. Encontré esto en mi bote de basura. Carlos me mostró un preservativo usado. Diego, yo no tuve relaciones con nadie esa noche. No recuerdo nada. Creo que Ana abusó de mí mientras estaba inconsciente. Todo comenzó a tomar un sentido horrible. Ana no había engañado a Carlos. Ana había abusado sexualmente de mi mejor amigo mientras estaba inconsciente. Había tomado fotos como evidencia. Y después había usado esa situación para manipularnos a ambos. Los mensajes que Sofía me había mostrado eran reales. Pero Ana había mentido sobre lo que realmente había pasado. Ella había abusado de Carlos y después había construido toda una fantasía alrededor de esa mentira. La broma en la fiesta no era para justificar un romance secreto. Era para sembrar dudas entre Carlos y yo, para que cuando Carlos descubriera lo que había pasado, yo no le creyera. Era el plan perfecto de una psicópata. Carlos, le dije con la voz temblando, necesito contarte algo. Le conté todo. Los mensajes de Sofía, la conversación con Ana, todo lo que había descubierto. Cuando terminé, Carlos estaba llorando. Diego, yo no sabía qué hacer. Tenía miedo de que no me creyeras. Tenía miedo de que pensaras que había traicionado nuestra amistad. Nunca debí haber dejado que entrara a mi casa, pero estaba tan borracho que no recuerdo ni cómo llegué a mi sofá. En ese momento, ambos entendimos la magnitud de lo que había hecho Ana. No solo había abusado de Carlos, también había manipulado la situación para destruir nuestra amistad y hacernos creer que éramos los culpables. Decidimos hacer algo que Ana nunca esperó. Fuimos a la policía, con las fotos, los mensajes de texto, el testimonio de Sofía y las publicaciones de redes sociales. Teníamos suficiente evidencia para demostrar que Ana había cometido abuso sexual y manipulación psicológica. Pero antes de proceder legalmente, decidimos hacer justicia de una manera que ella entendería perfectamente. Redes sociales. Carlos y yo hicimos una transmisión en vivo en Instagram donde contamos toda la historia. Mostramos las capturas de pantalla, censurando los nombres por privacidad. Explicamos el abuso, la manipulación, y cómo Ana había construido toda una mentira para cubrir sus crímenes. La transmisión se volvió viral inmediatamente. En menos de 24 horas teníamos más de 100,000 visualizaciones y cientos de comentarios de apoyo. Pero lo más impactante fue que otras personas comenzaron a salir a denunciar situaciones similares con Ana. Resultó que Sofía no era la única víctima. Al menos otras 3 personas se comunicaron con nosotros, contando experiencias parecidas. Ana había desarrollado un patrón. Se acercaba a hombres en estado de ebriedad, abusaba de ellos, tomaba evidencia, y después usaba esa evidencia para manipular situaciones. La historia se volvió tan viral que incluso medios de comunicación locales la cubrieron como un caso de estudio sobre abuso sexual masculino y manipulación psicológica. Ana desapareció de redes sociales inmediatamente después de que la historia se hiciera pública. Según nos enteramos después, se mudó de ciudad. Han pasado 6 meses desde todo esto. Carlos y yo no solo mantuvimos nuestra amistad, sino que se fortaleció de una manera que jamás creí posible. Pasar juntos por algo tan traumático nos unió más. Ambos estamos en terapia psicológica para procesar el abuso y la manipulación que sufrimos. La investigación legal sigue su curso, aunque Ana evade las citaciones. Si algo aprendí de todo esto es que las personas pueden ser mucho más oscuras de lo que imaginamos, pero también que la verdad siempre sale a la luz. Ana creyó que podía manipularnos y salirse con la suya, pero subestimó el poder de la transparencia y la honestidad. Hoy, Carlos y yo somos más que amigos. Somos supervivientes.
Y nuestra historia está ayudando a otros supervivientes a encontrar su voz. A veces las situaciones más dolorosas de la vida terminan siendo las que más nos enseñan y las que más impacto positivo pueden tener. Esta es la prueba de que siempre vale la pena luchar por la verdad, sin importar lo difícil que sea el camino.